Bienvenidos a nuestro video. A medida que la determinación de China para la unificación se intensifica, el Ministerio de Defensa de Taiwán se ha estado preparando para el escenario más grave, una invasión. Ya sea que esto ocurra en 2025 o en 2027, las indicaciones apuntan a un posible ataque por parte del Partido Comunista Chino con el objetivo de unir Taiwán con el continente. Notablemente, Pekín ha construido maquetas de ciudades taiwanesas para el entrenamiento de tropas en preparación para la invasión. Por otro lado, Estados Unidos y sus aliados han formulado sus propias estrategias en anticipación a un ataque. Sin embargo, la respuesta de Taiwán a menudo está subreportada. Existe la creencia predominante de que Taipei no permanecería pasivo en este escenario. Los expertos sugieren que Taiwán podría adoptar medidas más asertivas contra China, acciones lo suficientemente significativas como para impactar a 400 millones de ciudadanos chinos en un corto periodo de tiempo. En el video de hoy, examinaremos el escenario de una invasión a gran escala de Taiwán por parte de China y analizaremos la respuesta planificada por Taiwán. Es importante considerar la creciente agresión de China hacia Taiwán. Los expertos militares indican que el país está participando en una forma de guerra en la zona gris. Esta estrategia no solo ha sido dirigida a Taiwán, sino también empleada contra otras naciones en el mar de China Meridional y muchos estados vecinos. Este enfoque ha demostrado ser notablemente efectivo, permitiendo a China afirmar el control sobre varias áreas e islas sin confrontación militar. Por ejemplo, en 2012, China asumió el control de Scarborough Shoal de las Filipinas. Además, China ha buscado reclamar otros arrecifes, como Whitsun y Yungan, entre otros. La expansión ha continuado, con China construyendo islas artificiales y estableciendo instalaciones militares en arrecifes que ha ocupado ilegalmente en las Islas Spratly desde 2013 hasta 2015. China ha empleado cada vez más la guerra en la zona gris, implementando con éxito esta estrategia no solo en el mar de China Meridional, sino también con los países vecinos. La guerra en la zona gris se refiere al uso de tácticas que se encuentran entre la paz y el conflicto abierto, permitiendo a una nación ejercer influencia sin provocar una respuesta militar convencional. Este enfoque ha demostrado ser exitoso para China, que lo percibe como un medio estratégico para potencialmente invadir Taiwán sin involucrarse en una confrontación directa. A menudo, las discusiones sobre Taiwán se centran principalmente en la isla principal. Sin embargo, Taiwán abarca numerosas islas más pequeñas, incluyendo Matsu, Kinmen, Penghu, Dongsha, Lantau, Itu Aba y Wuji. Notablemente, Matsu y Kinmen están en estrecha proximidad con China, con Kinmen a solo 6 kilómetros de distancia y Matsu aproximadamente a 9 kilómetros de la provincia de Fujian. Estas islas son centrales para los objetivos estratégicos de China. El Partido Comunista Chino tiene como objetivo unificar Taiwán sin conflicto directo. Dos consideraciones clave fundamentan este enfoque. En primer lugar, un ataque directo a Taiwán probablemente provocaría sanciones y un posible compromiso militar de los Estados Unidos. En segundo lugar, Pekín actualmente enfrenta desafíos internos, como una burbuja inmobiliaria y las secuelas de la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, Pekín prioriza una adquisición rápida de Taiwán con el mínimo daño colateral. El método preferido implica tácticas coercitivas que podrían llevar a Taiwán a rendirse sin enfrentamiento militar. El Ejército Popular de Liberación, EPL, ha desarrollado planes específicos para este escenario. Una estrategia probable incluye un bloqueo gradual en lugar de una guerra a gran escala. A través de este bloqueo,
Pekín busca obligar al liderazgo de Taiwán a entrar en negociaciones mientras complica la justificación para la intervención militar de los y sus aliados. Este escenario podría desarrollarse de la siguiente manera. China inicia un bloqueo de las islas Matsu y Kinmen utilizando buques de guerra y submarinos, complementado por cientos de dragas de arena, barcos pesqueros y embarcaciones paramilitares. Los cazas chinos mantendrían patrullas constantes sobre el estrecho de Taiwán, emitiendo amenazas de represalias contra cualquier aeronave o buque de guerra que cruce la línea media. Además, no se permitirían vuelos desde Taiwán hacia estas islas sin la aprobación del control de tráfico aéreo chino, y los barcos comerciales de Taiwán serían prohibidos de acceder a los puertos insulares. Pekín afirmaría que cualquier intento de romper el bloqueo resultaría en la incautación de los barcos. En consecuencia, la Guardia Costera de Taiwán probablemente se vería abrumada por las fuerzas chinas, exacerbando el aislamiento de Taiwán y aumentando la presión sobre su gobierno. La isla Matsu alberga aproximadamente a 14.000 residentes, mientras que las islas Kinmen son hogar de alrededor de 140.000. La necesidad de defender estas islas estratégicamente significativas pondría una considerable presión sobre el liderazgo de Taiwán. China probablemente empleará tácticas psicológicas para maximizar la presión sobre Taiwán, buscando una rápida capitulación antes de la posible implicación de los aliados de Esto encapsula la esencia de la guerra en la zona gris, escalando ejercicios militares, amenazas, patrullas y actividades a un nivel peligrosamente cercano al conflicto armado. Apuntar a estas islas no es algo sin precedentes para China. En 1954, solo 4 años después de que Taiwán declarara su independencia, China bombardeó las islas Kinmen y Matsu y ocupó algunas de ellas hasta 1955. En 1958, la artillería del EPL volvió a atacar estas islas, lo que llevó a enfrentamientos con la Fuerza Aérea y la Marina de Taiwán. En respuesta, los Estados Unidos desplegaron fuerzas navales en la región y proporcionaron apoyo militar a Taiwán. En 1986, durante las primeras elecciones democráticas de Taiwán, el EPL lanzó misiles en las aguas que rodean Taiwán, lo que llevó a los Estados Unidos a enviar 2 portaaviones a la zona. Si China llevase a cabo una acción similar hoy en día, podría iniciar la 4ª crisis del estrecho de Taiwán, aunque con un enfoque más ambiguo, evitando declaraciones formales de guerra. Esta ambigüedad complica la capacidad de los Estados Unidos y sus aliados para justificar una intervención militar. Es probable que Estados Unidos espere un acto claro de agresión antes de responder militarmente en apoyo a Taiwán. Sin embargo, Pekín es consciente de que Taipei se vería obligado a proteger a su población, utilizando posiblemente esta urgencia como palanca en las negociaciones. En este escenario hipotético, Taiwán enfrenta 2 opciones: rendirse o resistir las demandas de China a través de una campaña militar para romper el bloqueo. Una rendición permitiría a China alcanzar sus objetivos sin conflicto. Por el contrario, un contraataque probablemente resultaría en pérdidas significativas, incluyendo la posible pérdida de las islas Kinmen y Matsu y bajas civiles. Si Taiwán opta por la resistencia, desplegaría buques de guerra y aviones de combate contra las fuerzas chinas bloqueadoras. Sin embargo, las capacidades militares de Taiwán serían fácilmente eclipsadas por el presupuesto de defensa significativamente mayor de China, que es 12 veces superior al de Taiwán, junto con una superioridad abrumadora en aviones, submarinos y fuerzas terrestres. A pesar de estos desafíos,
Taiwán sigue firme y ha buscado apoyo militar y diplomático de los Estados Unidos y sus aliados. Concurrentemente, China ha solicitado negociaciones inmediatas. Las tensiones internacionales han aumentado, lo que ha llevado a los Estados Unidos y sus aliados a imponer sanciones comerciales y económicas a Pekín. Taiwán ha rechazado las demandas de China sin recurrir a una ofensiva militar a gran escala. Taiwán ha solicitado armas y asistencia militar a los Estados Unidos. La dirección china busca evitar un conflicto prolongado, temiendo que países vecinos como India y Filipinas puedan explotar la situación para recuperar pérdidas territoriales. Además, si las sanciones impactan significativamente a la población china, podría surgir disidencia pública contra el gobierno. Así, el Partido Comunista Chino busca llevar a Taiwán a la mesa de negociaciones rápidamente. El Ejército Popular de Liberación, EPL, comienza ataques contra la infraestructura militar de Taiwán, incluyendo centros de mando y posiciones defensivas, pero Taipei se niega firmemente a capitular. A la luz de estos ataques, los aliados de Taiwán refuerzan su apoyo. China emite advertencias a Estados Unidos y Japón contra la intervención, pero esas naciones continúan su compromiso con Taiwán. Antes de cualquier respuesta de Estados Unidos y sus aliados, Taiwán debe gestionar la situación de manera independiente. El ejército taiwanés lanza misiles contra las fuerzas navales y aéreas chinas atacantes. Su sistema de defensa aérea dirige misiles tierra-aire contra los aviones del EPL, mientras que los aviones de combate enfrentan a la flota aérea china. No obstante, el tamaño abrumador de las fuerzas del EPL somete rápidamente las defensas de Taiwán, llevando al colapso inevitable de las islas. La suposición de China de que Estados Unidos y sus aliados dudarían en involucrarse por un territorio relativamente pequeño resulta ser precisa, ya que las fuerzas estadounidenses y japonesas evitan en gran medida el enfrentamiento directo. Sin embargo, Estados Unidos comienza a reforzar sus despliegues aéreos, navales y terrestres en Asia. Los Estados Unidos suministran armamento avanzado, incluidos los F-16, misiles antibuque de largo alcance, tanques y helicópteros de ataque a Taiwán, mientras lanzan simultáneamente una iniciativa diplomática global destinada a imponer sanciones comerciales a China. A medida que la situación se vuelve más desesperada, Pekín aumenta la presión sobre Taiwán para que inicie negociaciones y acepte el dominio del continente. Sin embargo, Taiwán continúa rechazando. En consecuencia, China escalada el conflicto a nivel 2, un bloqueo aduanero. China entiende que el tiempo se está agotando. O deben apoderarse del territorio principal de Taiwán ahora, o enfrentar una reacción internacional, sanciones y la potencial intervención militar de Washington. China observa que los EEU están aumentando su suministro de armas y asesores militares a Taiwán. Japón también comienza a desplegar su ejército y su armada en las islas del sur en preparación para una campaña militar conjunta. Esta es una operación coordinada que involucra fuerzas terrestres, navales y aéreas. China entiende que si la situación se prolonga, apoderarse de Taiwán se volverá cada vez más difícil. Por lo tanto, China debe planear debilitar gradualmente a Taiwán. La enorme flota naval de China bloquea a Taiwán por todos los lados, cortando la interacción con sus aliados. China declarará el establecimiento de una zona de identificación de defensa aérea, ADIZ, para controlar el espacio aéreo. La ADIZ requiere que todas las aeronaves que ingresen a la zona se identifiquen con el control de tráfico aéreo del continente. Las aeronaves y sistemas de defensa aérea de la PLA asegurarán que ninguna aeronave entre en el espacio aéreo taiwanés sin permiso.
China también ordena que todas las aerolíneas y empresas de transporte marítimo deben ser aprobadas por Pekín antes de entrar o salir de Taiwán. Los barcos con destino a Taiwán serán detenidos y revisados en busca de armas o tecnología ilegal. Solo se permitirá el paso de suministros esenciales de alimentos y energía a través del bloqueo. Esta medida aumenta la presión sobre Taiwán, obligándolo a negociar y aceptar el dominio chino antes de que los EU tomen medidas directas. Taiwán enfrenta una amenaza existencial. La anexión por parte de China parece ser la única opción, pero con décadas de historia buscando independencia, la isla no se rendirá fácilmente. Lanzarán misiles para atacar los barcos y aviones de guerra chinos alrededor del estrecho. Las fuerzas chinas comienzan a sufrir pérdidas debido a los contraataques de Taiwán. Estos esfuerzos de resistencia enfurecen a China, lo que lleva a un bloqueo más estricto. La detención completa de las importaciones y exportaciones empeora la situación de Taiwán. Mientras los EU y sus aliados preparan sus próximos movimientos, Taiwán enfrenta una escasez de energía. China aprovechará la vulnerabilidad de la isla y ofrecerá restaurar el suministro de bienes esenciales, pero solo si Taiwán acepta negociar la reunificación. Sin embargo, esta vez la situación es diferente. China tiene algo que podría paralizar completamente a Taiwán: el sistema de cables submarinos. Para 2020, Taiwán había importado el 98% de su energía consumida, mayormente de carbón, petróleo crudo y productos derivados del petróleo provenientes del Medio Oriente, Australia, Indonesia y Rusia. Un bloqueo chino de estos suministros podría colocar a Taiwán en una situación crítica. Taiwán podría durar 138 días con sus reservas de petróleo, pero a largo plazo los suministros se acabarían. Taiwán depende en gran medida de los cables submarinos para transmitir el 99% de su tráfico de Internet y el 95% de sus comunicaciones de voz y datos con el mundo. Si China cortara estos cables submarinos, paralizaría los sistemas de comunicación de Taiwán y, lo que es más importante, sus operaciones militares. ¿Ganaría China en este escenario o Taiwán encontraría una manera de responder? Volvamos a un evento en 2006. Un terremoto de magnitud 7.0 en el sur de Taiwán cortó 9 cables submarinos, causando interrupciones en las comunicaciones internacionales durante hasta 7 semanas. Si solo 9 cables causaron tal caos, imagina a China cortando los 14 cables actuales de Taiwán. Aunque Taiwán podría gestionar la comunicación a través de satélites, la mayoría de su población se vería gravemente afectada. Si Taiwán se rinde, todo habría terminado, pero si resisten el tiempo suficiente, China podría perder. En ese momento, Estados Unidos y Japón intervendrían. China obviamente no querría esto, y es aquí donde escalarían el conflicto a un nivel superior. El EPL desplegaría más buques de guerra y aviones para evitar que las fuerzas estadounidenses y japonesas lleguen a Taiwán. Eventualmente, la situación cambiaría a favor de Taiwán. Con la confianza del apoyo de EU y aliados, Taiwán lanza ataques aéreos y misiles contra los buques de guerra y embarcaciones paramilitares del EPL. EU y sus aliados también desplegarían buques de guerra y submarinos alrededor de Taiwán para romper el bloqueo. Los bombarderos estadounidenses se despliegan en Guam y en bases en Australia, equipados con misiles antibarcos de largo alcance, causando daños significativos a la flota naval de China. Los submarinos y buques de guerra estadounidenses y japoneses comienzan a atacar los buques del EPL, obligándolos a romper el bloqueo de Taiwán.
Esto aumenta significativamente la confianza de Taiwán. Sin embargo, esto es solo el comienzo de un conflicto mucho mayor. Taiwán ha hecho varios intentos de resistir la agresión china, pero siempre ha sido abrumado por el poder militar del continente. Incluso en el caso de un ataque a gran escala, Taiwán tendría pocas posibilidades de derrotar a China. Pero la historia ha demostrado que cada enemigo poderoso tiene sus debilidades. ¿Cuál es la debilidad de China? ¿Qué puede hacer Taiwán con solo unos pocos ataques con misiles? Estamos hablando de un plan que podría afectar a 400 millones de personas en China en un instante. ¿Qué es? ¿Y cómo llevaría a cabo Taiwán este plan? Tenemos que ir a unas 750 millas desde Taiwán hasta la represa de las Tres Gargantas, el masivo proyecto de ingeniería de China. La represa de las Tres Gargantas es la represa más grande del mundo, capaz de contener casi 40.000 millones de metros cúbicos de agua, equivalente a 16 millones de piscinas olímpicas. El plan de Taiwán es destruir esta represa con misiles o bombas. De hecho, desde la década de 1990 ha habido debates en Taiwán sobre la destrucción de la represa de las Tres Gargantas. Un estratega ha sugerido que solo 2 misiles serían suficientes para destruir la represa. Pero, ¿sería esto realmente efectivo? El 17 de mayo de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, la Royal Air Force llevó a cabo la Operación Chastise, bombardeando 3 grandes represas en el Valle del Ruhr en Alemania. La destrucción de estas represas resultó en la muerte de más de 1.300 personas y alteró gravemente la producción de armas de Alemania. Si Taiwán ataca la represa de las Tres Gargantas, tiene 2 opciones: usar aviones de combate o lanzar misiles desde el suelo. Taiwán podría optar por lanzar misiles, ya que los aviones de combate podrían ser derribados por los sistemas de defensa aérea de China. La distancia entre Taiwán y la represa es de 750 millas, pero Taipei posee actualmente misiles de largo alcance Yunfeng, capaces de volar hasta 1.200 kilómetros. El misil Yunfeng, con una velocidad de Mach 3, equivalente a aproximadamente 3.309 kilómetros por hora, 3 veces la velocidad del sonido, tardaría solo unos 19 minutos en llegar a la represa de las Tres Gargantas. Las posibilidades de interceptar este misil hipersónico son muy bajas. Si la represa de las Tres Gargantas es destruida, más de 400 millones de personas en China Downstream se verían afectadas. Esto podría ser un golpe severo para el liderazgo de Beijing y causar divisiones políticas internas. Sin embargo, el PLA ha instalado sistemas de defensa de misiles y aérea alrededor de la represa para protección. Además, los medios chinos afirman que la represa de las Tres Gargantas está diseñada para soportar incluso un ataque nuclear táctico. Aún así, si la represa se destruye, el público chino se enfurecería y exigiría una acción contundente contra Taiwán. China podría recalar con ataques similares. En el peor de los casos, no dudaría en usar armas nucleares. Además, atacar infraestructura civil se consideraría un crimen de guerra, reduciendo el apoyo internacional para Taiwán y posiblemente dificultando la intervención de EU y sus aliados. Sin embargo, si China aún es vista como la agresora por el mundo, EU y Japón podrían involucrarse. En ese momento, estallaría un conflicto mayor, involucrando marinas, fuerzas aéreas y bases militares de EU. En la región, China seguiría teniendo una ventaja, ya que la guerra se libraría en su patio trasero. Los fuertes sistemas de defensa aérea de China y los misiles antibuque evitarían que EU
y sus aliados rompan completamente el bloqueo. Es por eso que EU tomará otra acción: bloquear el estrecho de Malaca, por donde pasan el 70% del petróleo de China y el 60% de su comercio. Este será un caso de la venganza del vengador para China. Pero no es el fin, porque China aún puede importar energía de Rusia. En 2023, Rusia fue el mayor proveedor de petróleo para China. Aunque el suministro de energía podría estar parcialmente asegurado, el comercio de China se verá gravemente dañado. China enfrenta la opción de retroceder, pero el ego de Xi Jinping no lo permitirá. Por lo tanto, China podría escalar atacando objetivos militares y civiles clave: aeropuertos, puertos marítimos, cuarteles generales militares, bases navales y otra infraestructura esencial. Su objetivo sería destruir el ejército de Taiwán y obligar al gobierno taiwanés a la mesa de negociaciones. Taiwan Red aliaría con aviones de combate y sistemas de defensa aérea. El conflicto resultaría en daños significativos para la infraestructura y el ejército de Taiwán. China podría exigir un alto el fuego y negociaciones antes de que EU y sus aliados intervengan. Pero si Taiwán se niega y EU interviene, el conflicto podría escalar a la mayor guerra regional y arrastrar al mundo hacia una crisis devastadora. El mercado bursátil global colapsaría y las industrias se retirarían tanto de China como de Taiwán. Si EU y sus aliados prevalecen, China se retiraría. Si no, el conflicto podría prolongarse y escalar hasta el punto en que las potencias nucleares podrían recurrir al uso de armas de destrucción masiva. Este conflicto no solo afectaría a Taiwán, sino a todo el mundo, ya que Taiwán produce el 92% de los chips semiconductores avanzados del mundo. El mundo enfrentaría una crisis sin precedentes en el sector de semiconductores. Los precios de los chips se dispararían y las industrias tecnológicas y automotrices caerían en crisis. Esto sirve como recordatorio para el mundo de una verdad: la guerra es un juego arriesgado. La única forma de ganar es no participar. Taiwán se encuentra en una encrucijada y sus decisiones y acciones tendrán un impacto significativo en un conflicto que ya se ha convertido en una competencia entre dos superpotencias, EU y China. ¿Qué piensas sobre la situación actual en el estrecho de Taiwán? ¿Está China lista para lanzar un ataque preventivo y cuánto tiempo puede resistir Taipei si esto sucede? Déjanos tu opinión en los comentarios a continuación. Gracias por ver el video y nos vemos en los próximos videos.